Bien, alumnos, ¿cómo les va? Hoy es nuestra quinta sesión, esta clase con la que damos por finalizado el curso de Derecho de la Juventud, que para mí es una cosa muy especial, toda vez que hemos logrado llegar hasta la culminación de este curso que era muy esperado por diferentes organizaciones, personas, líderes que querían verlo pues desarrollarse. Yo de verdad estoy muy satisfecho por ello porque hemos llegado a esta última sesión cumpliendo los objetivos que nos habíamos trazado desde el inicio, desde cuando planteamos la posibilidad del dictado de este curso. En esta oportunidad vamos a tratar, eh, de acuerdo al sílabus que hemos planteado, aspectos específicos del derecho de la juventud. Ya hemos tratado diversos temas, ¿verdad? Los enfocados desde el derecho internacional público, desde los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales, pasando por el derecho de los menores, eh, desde la ley universitaria también, ¿verdad? Desde diferentes aspectos desde el punto de vista laboral también, ¿verdad? Y ahora vamos a tocar asuntos que de forma cotidiana tratamos, pero que a veces ni nos damos cuenta que hay un marco legal que ampara el derecho que tienen los jóvenes, por ejemplo, al transporte, pero por una condición en particular, ¿no? Que es el derecho al pasaje universitario, ¿sí? Se denominó la ley, pero que también es en realidad al estudiante de educación superior, ¿no? Esta es la ley 13406 que se crea, ¿no? A favor de los estudiantes de universidades, institutos superiores del país. Esta es una ley que ha sufrido una serie de modificaciones, ¿no? Por ejemplo, respecto a la aplicación de los horarios, las modalidades de transporte, pero también hay que decirlo, sumamente incumplida, ¿no? Yo recuerdo que cuando me involucré a profundidad en este asunto, comencé a darle lectura de manera muy específica a cada artículo que tenía esta ley. Miren, esta ley es del año 1960. Estamos hablando que tiene de vigencia 65 años. El 4 de marzo se aprobó esta ley y uno se pone a pensar, ¿no? Realmente, ¿cuántas ventajas tiene un estudiante universitario por esta ley y no son del todo aprovechadas? Porque acá lo que busca esta ley no solamente es que el estudiante se transporte de su casa a su centro de estudios, sino que además conozca el país. Miren, en otros países, esta es una ley avanzada, eso fue en su momento una gran ley que promovía el turismo juvenil, estudiantil. No se vio así, no, lamentablemente lo circunscribieron estrictamente a la movilidad estudiantil de tu casa al centro de estudios. Y ahí quedó y no evolucionó más. De repente en la historia, cuando uno analiza cómo se da esta norma, no estamos hablando los años 60, yo creo que estaba de presidente, estaba Prado, creo, si mal no recuerdo, porque quien firma ahí es el primer vicepresidente, Luis Gallo Porras. O sea, estamos en democracia. Ya luego viene una dictadura, ¿no? Porque ya había pasado, podría, o por esa época habrá sido, ¿no? Después viene un momento en el que estuvo un triunvirato y luego ya viene el golpe militar de Velasco, ¿no? Pero esta norma, que fue el 68, esta norma se da en democracia. Es bien interesante el momento histórico en el que nosotros vamos a comprender cómo es que se da, por ejemplo, acá, ¿no? Dice que se crea esta ley en favor de los universitarios, los estudiantes, que dicho sea de paso, existía un beneficio, pero no estaba del todo reconocido, ratificado a nivel de ley. Y diera la impresión de que era una ley que lo que quería era que el estudiante no solamente de Lima, sino también del interior del país, sobre todo porque en esa época, en las ciudades más importantes del Perú, existían universidades del Estado, ¿no? La UNSAC, ¿no? Que está en Cusco, la Universidad San Antonio Abad de Cusco, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad San Agustín de Arequipa, ¿no? Y acá en Lima, la Universidad del Centro, creo que también ya existía, entonces, la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Entonces podemos observar que sí habían universidades, que era obviamente
como lo hemos discutido también a nivel histórico, la vanguardia de la juventud. Los estudiantes eran los que salían a reivindicar sus derechos, ¿no? Y esto permitió que se diera esta ley. Porque fijémonos, ¿no? Lo que uno tiene que hacer para acogerse a esta ley bastaba con acreditar la condición de estudiante. Entonces, obviamente, con el carnet universitario, ¿no? Que en esa época no es como de ahora, que están con, hasta con el QR y cosas por el estilo, ¿no? Eran antes de papel, de cartón, y con eso uno se identificaba plenamente como estudiante. Pero fíjense acá lo interesante, ¿no? Hablaba ya del 50%, ¿no? Del valor del pasaje, ¿no? De ahí viene esa jerga que se dice el carnet medio pasaje, ¿no? O el estudiante paga medio pasaje, pero acá nadie puede, eh, está que desconoce, al contrario, está que se formalice ese reconocimiento a nivel de ley del pasaje universitario, pero aquí viene la parte que yo he conversado con algunas personas ya mayores, ¿no? Y me indicaban que algunos sí fueron beneficiados con el derecho que establecía el artículo 5, por ejemplo, ¿no? Y esto ha sido, yo lo he llevado a este nivel de debate público de que el por qué se incumple esta ley. Yo incluso me he topado con personas que dirigen estas defensa del consumidor y la verdad que son una verdadera decepción, ¿no? Porque nadie quería tocar este tema, porque no querían chocar con las aerolíneas ni con las empresas de transporte, fíjense, ¿ah? Porque lo que dice esta norma que los que dicen que el precio de los pasajes, el pasaje universitario entre ciudades, diversas ciudades o provincias de la República por vía terrestre, marítima o aérea, entre la fecha de vacaciones, ¿no? Entre el 20 de diciembre y el 15 de enero, y el 1 de marzo, del 1 de marzo al 31 de marzo, o sea, hasta el día de ayer, uno podría reclamar el 25% de descuento del valor de la tarifa ordinaria. Yo les aseguro que mucha gente no sabe eso. Y no sabe eso porque esta norma es una norma antigua, pero que está vigente. No sufrió modificación ese artículo. Yo en alguna oportunidad incluso decía, ¿no? Basta que un estudiante universitario vaya con su carnet y pida una cotización en su condición de estudiante universitario y que pida, oye, ¿sabes qué? Quiero volar a la ciudad de Cusco, Iquitos, qué sé yo. Y si programa el viaje en esas fechas, tiene que darle el descuento. Por ejemplo, esta es una tarea para la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no? Interesante. Esto va a ser un tema bien interesante cuando ya se presenten los casos prácticos, cuando llevemos al ejercicio pleno de los derechos a instituciones que están llamadas a defender al pueblo, en este caso, los derechos de la juventud estudiantil. Porque está claramente, ¿ah? ¿Qué dice? Que si uno va en esas épocas a pedir un descuento, tienen que dárselo y estará exento de toda clase de contribución. Miren qué interesante, ¿ah? No habla de impuestos, ¿ah? Esto también hay que dejar en claro. Dice que cuando los pasajes, por ejemplo, también están comprendidos para excursiones, previa certificación de la universidad, por ejemplo, si la universidad programa un viaje de estudio e investigación o un paseo, porque dice excursión, gozará del descuento a que se refiere el artículo anterior. O sea, si ustedes organizan en su base, en su clase, en su año, en su grado, etcétera, un viaje de estudios o una excursión, tiene que darle ese descuento del 25%. Está en la ley, ¿eh? Yo no sé si hasta allí algunos de los alumnos tengan algo que decir, si es que sabía la existencia de esta norma, de estos artículos, de estos derechos que tienen los estudiantes. Es muy importante porque nos va a permitir ejercer de forma plena los derechos que tienen los estudiantes. A ver, acá hay Gerardo, ¿no? Dice ¿no? que él desconocía que se incluía descuento en pasaje aéreo, ¿no? Sí. Es más, yo les puedo decir que incluso a nivel acá dice marítimo. A ver, ustedes saben que hay transporte terrestre que son a través de los buses interprovinciales, pero por ejemplo no habla nada del tren. No sé qué me imagino que en un futuro porque, ojo, en esa época había el tren Lima-Huancayo, que era de pasajeros, y no le establecía el descuento. Pero uno, por ejemplo, ahora que va en el metro de Lima, sí se aplica el descuento, porque entienden que la aplicación es para movilizar y garantizar a los estudiantes el derecho a los estudios, valga la redundancia. O sea, un chico necesita, evidentemente, facilidades que el Estado le pueda brindar. Y en este caso, le da el derecho a que su pasaje tenga un descuento para poder llegar a su centro de estudios. Entonces, ahora incluso con la tecnología, yo me imagino que muchos transportistas ya no estarán
teniendo tanto pasajero estudiante, porque muchos se están acogiendo a la educación virtual, por ejemplo, cosa que es una realidad. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aunque siempre voy a creer que la mejor forma de instruir, formar gente es de forma presencial, de manera presencial, eso está claro. Pero también señala algo bien interesante, o sea, estamos hablando del transporte entre diversas ciudades del país, o sea, vía terrestre, los buses de transporte interprovincial, en algún momento puede haber de repente ese tren que dice que va a haber por toda la costa peruana. Me imagino que también habrá derecho al transporte con descuento. En Europa esto es muy común, ¿ah? Por si acaso, allá se promueve mucho el turismo juvenil. Nosotros en alguna oportunidad también promovimos eso, que se promueve el turismo juvenil en América, o sea, que haya vuelos internacionales también con descuento para estudiantes. Pero acá en el Perú ya tenemos esa norma, o sea, siempre la hemos tenido, 64 años de vigencia, y seguimos. Habla acá de transporte marítimo. A ver, acá analicemos. Dos tipos de transporte a nivel, en el agua, se pueden conocer, ¿no? Porque yo creo que el término adecuado tuvo que haber sido transporte acuático, porque el marítimo es en el mar, el fluvial es en dónde? En los ríos, y el lacustre es en los lagos, en este caso el lago Titicaca, en los ríos de la selva, ¿no? Que son navegables. Se me ocurre pues en el río Amazonas, ¿no? Que es creo, uno de los más conocidos, eh, en el río Napo, me imagino que también habrá transporte de ese nivel, ¿no? Que transporta pasajeros, ¿verdad? Y una serie de otros ríos se conocen, bueno, en toda la selva del Perú, ¿no? Que permiten al estudiante llegar a su centro de estudios. Fíjese qué facilidad le da, pero yo creo que, por ejemplo, aquí sí se tuvo que utilizar el término acuático y no marítimo, porque acá restringe, por ejemplo, la posibilidad de utilizar ese descuento de un PQP que se me ocurre, o si no en un navío que circule por los ríos, porque no dice fluvial, porque yo me imagino que en esa época habrán pensado, ¿no? O de repente en esa época pudiera darse que entendían marítimo también por el transporte en los ríos, cosa que yo realmente no lo creo, pero que acá lo restringió solamente al mar, o sea, pensando desde el Lima, la costa, ¿no? De repente, los transportes que se puedan hacer de puerto en puerto, marítimo, pero no fluvial, y menos lacustre, pensando en el lago Titicaca, se me ocurre, ¿no? Tampoco, porque es por lo menos el lago eh, de gran calado que existe en esta parte del mundo, es muy usado por la gente en el departamento de Puno. Ahora bien, eh, entonces fijémonos cómo es que se puede utilizar, por ejemplo, a nivel marítimo, de transporte marítimo, también ese descuento del 25%. Y establece fechas, por ejemplo, del 25 de julio al 15 de agosto, pensando en las fiestas patrias, esas vacaciones que existen a mitad de año. Y habla también del 20 de diciembre al 15 de enero, en la época de las Pascuas, las fiestas navideñas, y del 1 al 31 de marzo. O sea, hay 3 temporadas de descuento de este tipo de transportes, pero acá, por ejemplo, sí establece, por ejemplo, que los pasajes expedidos para excursiones, y acá ya no habla del transporte marítimo ni el transporte ferroviario, por ejemplo, ¿no? Que debería incorporarse. Aquí, por ejemplo, uno se da cuenta de que es de manera genérica, ¿no? Pero sí habla del descuento a que se refiere el artículo anterior. Y el artículo anterior habla que el pasaje equivaldrá al 75% de la tarifa ordinaria, o sea, del pasaje completo, ¿verdad? Y sobre eso tiene que haber un 25% de descuento. Está claro. O sea, si vale 100, uno podrá pagar, tendrá que pagar 75 soles en caso que el pasaje valga 100. Entonces, ya tenido claro eso, fíjense, esa facilidad que le da a un estudiante de pagar distinto respecto a otra persona que tiene la tarifa ordinaria. Unos pueden decir, sí, pues, pero estoy comprando con descuento, pero ahí está la ley, y la ley está para cumplirse. Dicen, en un vuelo hay diferentes asientos. Pues bien, está bien, pero pues sobre esas tarifas existentes, que son las tarifas ordinarias de cada asiento, tiene que haber un descuento de 25%. Y para eso ya está, o sea, ojo, Indecopi está, pero yo nunca he escuchado que Indecopi haya hecho valer esta ley. Bueno, la tenemos gracias al trabajo, después de muchos años que hemos logrado que tenga función de defensa de los derechos de la juventud, la Defensoría del Pueblo. Ahora, una entidad del Estado está en la obligación legal de defender a los estudiantes. Fíjense ustedes, a los jóvenes estudiantes de universidad e instituto superior. Miren qué importante es esto. Entonces, aquí está la ley. Solamente hay que ejercer el derecho que se tiene a acceder a ese beneficio. Y entonces vamos a darnos cuenta de lo valioso que es
de lo valiosa que es esta norma, ¿no? Y se aprobó en la Cámara de Senadores y Diputados, y históricamente ha sido una ley importantísima en la historia de la juventud, ¿eh? Por si acaso, sino que nunca se ha recogido ni se ha estudiado en el mundo académico. Y sobre esto hay que escribir, publicar artículos, hasta se pueden hacer libros sobre esta materia, ¿no? También tenemos que dar una pincelada, abordar el tema respecto a la legislación en materia de personas con discapacidad, ¿no? Hay personas jóvenes, muchísimos en el Perú, ¿verdad?, que tienen una o varias formas de discapacidad. Y para eso hay que hacer un recordaris que se crea el año 99, el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, el CONADIS, ¿verdad? Esto fue mediante ley 27050, y ya luego, más adelante, se da la Ley General de Personas con Discapacidad. También el decreto legislativo 1417 que promueve la inclusión de las personas con discapacidad también, ¿no? Entonces, son una serie de normas de acción afirmativa, porque las acciones afirmativas lo que buscan es eh, brindarle herramientas a los grupos sociales que históricamente pues están en desventaja. Entonces, las acciones afirmativas, o en el pasado se le denominaba discriminación positiva, hacen que ese grupo de personas, en este caso las personas con discapacidad, muchos de ellos jóvenes, pues tengan una posibilidad de estar en mejores condiciones para tener igualdad de oportunidad respecto a las demás personas que son parte de la sociedad. Tiene por objeto establecer disposiciones para promover y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condición, a través de las medidas específicas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Aquí, por ejemplo, también tenemos que hacer un abordaje respecto a lo que significó, ¿verdad?, la ley de régimen laboral juvenil, o ley Pulpín, que fue derogada en una movilización histórica que se registra porque realmente era un abuso lo que se pretendió hacer con esta norma, ¿no? La norma 30288. Esto es bien interesante porque realmente precarizaba las condiciones que ya eran precarias que tenían las personas jóvenes, ¿no? Esto nos hace pensar, ¿no?, que siempre van a esperar momentos ¿no?, desde las personas que tienen grandes intereses económicos. Con esto no significa que yo esté en contra de la inversión privada, todo lo contrario, yo creo que se debe generar riqueza, pero con el respeto de los derechos que tiene la persona. Yo siempre voy a celebrar que la gente se haga millonaria, pero respetando pues es el derecho que tienen las demás personas, y sobre todo si son sus trabajadores. Por ejemplo, yo sí siempre he sido un enemigo de ese concepto que le digan colaboradores a los trabajadores, porque de esa forma están que generan un discurso que desestructura el concepto del trabajador, porque el trabajador tiene derechos, y eso comienza a generarse a partir de los años 90, en que le dicen al trabajador, no, tú eres mi colaborador, pero no se van dando cuenta que le van quitando derechos. Yo cuando conocí a mucha gente, porque esa época fue cuando yo más o menos era jovencito, mucha gente me decía, no, Cristian, yo soy colaborador de la empresa. Y no le daban vacaciones, no le reconocían horas extras, y yo felices porque eran colaboradores, pero se iba precarizando eh, su situación laboral, y muchos de ellos a estas alturas ya odian a esas empresas, ¿no?, porque nunca les dieron posibilidad de crecer, de ahorrar, de capacitarse, y eso es algo que debe preverse, y que no se permita que el joven trabajador pierda la posibilidad de crecer, ascender, formarse en la empresa que sí es parte, porque se supone que las grandes corporaciones son millonarias gracias al trabajo de su personal. Y si ustedes analizan y van viendo cómo es que se van eliminando, ¿no?, derechos en favor de los jóvenes, ¿no? Ahí está en la columna roja todo lo que se iba ¿no?, a perder, ¿no? Y es que una de las cosas que por ser joven te quitan derechos. Y eso está muy mal, malísimo. Y es algo que siempre se debe procurar defender, porque el hecho de ser joven no significa que tengas menos derecho. Al contrario, uno cuando es joven tiene incluso hasta el derecho a la inexperiencia. O sea, ¿qué quiere decir? A aprender. Por ser joven, claro, uno de repente no puede ser un experto, pero va aprendiendo en el camino propio de la práctica laboral y se va desarrollando. Por supuesto que cuando uno entra a una empresa,
entra como practicante y luego va ascendiendo, mejorando su situación, va estudiando, se va formando y va a tener de todas maneras que tener un trato distinto que lo favorezca. Y porque obviamente también la empresa, con todo derecho, o también en el Estado, pero en este caso se apuntaba al asunto más privado, era que mientras tú te preparabas más, la empresa obviamente tenía la posibilidad de seguir creciendo con tu preparación, pero eso se convertía en qué, pues, ¿no? Porque finalmente el sistema educativo en el país no sacaba tantos profesionales como los que necesitaban las empresas, o que necesitan las empresas, o los que formaban el sistema educativo superior en el país, no les servía mucho de repente para crecer como empresa. Y eso se ve pues en el nivel remunerativo también, ¿no? De quienes acceden a mejores sueldos, también analizar qué carreras son las que le favorecen a un joven para elegir, ¿no? Obviamente las que van a permitirle a la empresa, obviamente en estos días ahora se necesita mucho empresas vinculadas a las cuestiones más tecnológicas, que de repente más de las humanidades, ¿no? Y eso es algo que tienen que tomar en cuenta al momento de elegir una carrera profesional o técnica. Pues bien, con esto, estimados alumnos, nosotros llegamos al final del curso.